La Moderna presenta. Queridos amigos, les saludo con afecto y con mucha alegría, porque estamos en el tiempo más hermoso del año, el tiempo de paz, el tiempo litúrgico de la Navidad. Así que comencemos este programa viajando varios siglos atrás para conocer lo que tres santos amigos de Jesús, tres padres de la Iglesia, nos enseñan acerca de la Natividad del Señor. Se trata de la enseñanza de San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Magno y San Jerónimo. Esto es lo que ellos nos dicen acerca de la Navidad. La enseñanza de los padres de la Iglesia en torno a la Navidad es rica en espiritualidad y exquisita en alabanzas a Dios Niño. San Gregorio de Nacianzo, conocido también como Gregorio Nacianceno, nos exhorta a vivir el acontecimiento de la Navidad de esta manera. Cristo nace, cántenle gloria, Cristo baja del cielo, vayan a su encuentro, Cristo está en la tierra, pónganse en pie. Que toda la tierra alabe al Señor. Y para retomar estas dos cosas en una sola, gocen los cielos, exulte la tierra, porque aquel que pertenece al cielo está ahora en la tierra. Cristo se hace carne, tiemblen y gocen, tiemblen por el pecado, gocen por la esperanza. Cristo nace de la Virgen, ¿quién puede dejar de adorar a quien es el principio? Quien no rinde alabanza y glorifica a aquel que es el fin. Se disipan nuevamente las tinieblas, nuevamente se crea la luz. De nuevo Egipto es atormentado por las tinieblas. Nuevamente la columna ilumina a Israel. Que el pueblo que está en las tinieblas de la ignorancia vea la gran luz del saber. Las cosas viejas ya pasaron, ahora han nacido las nuevas. San Gregorio Magno explica que ese censo del mundo en el momento mismo del nacimiento del Señor no significa otra cosa sino que está naciendo en la carne aquel que inscribirá a sus elegidos en la eternidad. Por lo contrario, el profeta dice con apropio: sean borrados del libro de los vivos, no sean inscritos con los justos. Y el Señor nace precisamente en Belén, porque Belén significa casa del pan. En efecto, Él es el quien dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Por lo tanto, el lugar donde nace el Señor, ya desde antes de que naciera, se llamaba casa del pan, porque debía manifestarse ahí en la carne aquel que saciaría a los elegidos con alimento espiritual. Él no nació en su casa, sino en el camino, para dar a entender que Él, al asumir la naturaleza humana, nacía con una investidura que no era la de Él. No era la suya porque se entiende que siendo Dios, su naturaleza propia era la divina. La naturaleza humana le pertenecía porque Dios es dueño de todo y por ello está escrito: vino a su casa. San Jerónimo, en una de sus homilías sobre la Natividad del Señor, medita lo siguiente: si pudiera ver aquel pesebre donde se acurrucó el Señor. Sin embargo, nosotros, los cristianos de hoy, como tributo de honor, cambiamos aquel establo lleno de fango y hemos colocado uno de plata. Pero para mí es más valioso el que hemos quitado. La plata y el oro se relacionan con el mundo pagano. Para la fe cristiana, el pesebre de barro. Aquel nacido en este pesebre desprecia el oro y la plata. No desapruebo la acción de aquellos que lo hicieron para rendirle honores, ni realmente la de aquellos que modelaron las vasijas de oro para el templo. Por el contrario, me asombro de que el Señor, creador del mundo, no haya nacido en oro y plata, sino en el fango.
Qué buena manera de comenzar este programa hoy, precisamente con estas meditaciones de los padres de la Iglesia en torno a la Navidad. ¡Feliz Navidad, queridos amigos! Qué bien decía Marisa, es el mejor tiempo del año, es el tiempo de la paz, es el tiempo de la alegría. Esperábamos un guerrero y el Señor nos ha enviado un tierno niño envuelto en pañales. ¡Feliz Navidad! Desde hace muchos años, en este programa, tenemos la costumbre de hacer el especial de Navidad con el padre Vicente Peñalosa Heras, a quien recibo con afecto. Él es párroco en la parroquia de San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe en Metepec. Bienvenido, padre Vicente. Gracias, señor Roberto. Un gusto estar aquí en su programa. El gusto es para nosotros, gracias. Ya decía alguien de nuestro público, si no está el padre Vicente, ahí no hay Navidad. No. Y le decía, ahí está el niñito Jesús en el pesebre, y aquí está el padre Vicente en el programa, y me decía él, yo no soy pero ni uno de los borreguitos del nacimiento. Si acaso el musgo del otro. Si acaso el musgo. ¿Verdad? Así Padre es. Vicente, ¿qué nos tiene preparado ahora para mover nuestro corazón y dirigir nuestra mirada hacia el del cumpleaños, el niño del pesebre? El niño del cumpleaños. Pues que es Navidad. Nuestro mundo cada vez se materializa más. Nuestro mundo cada vez se olvida de Jesús, se va alejando de Jesús. Yo creo que la Navidad es un tiempo muy propicio para acordarnos que hay un niño que vino a hacernos hermanos, que se hizo hombre, que se encarnó, que se hizo uno de nosotros, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a vivir en paz, para enseñarnos a vivir como hermanos. Y entonces en la Navidad es precisamente lo que empezaban, es el tiempo de la paz. ¿Por qué sembrar guerra? ¿Por qué sembrar discordia? ¿Por qué sembrar división cuando podemos estar en paz y ser más felices? ¿Por qué en vez de planear el mal, por qué no planeamos el bien? ¿Por qué no, en vez de estar maquinando qué le voy a hacer a ese o cómo voy a desquitar con aquel, por qué no mejor como Jesús, qué voy a hacer por él? ¿Qué voy a hacer para él? Y entonces yo creo que la Navidad sí es el tiempo de paz, sí es el tiempo de la alegría. Debemos de poner nuestra mirada en Jesús, porque si la ponemos en nuestros intereses, entonces por eso no estamos peleando. Si la ponemos en nuestros gustos, también por eso peleamos. Pero si la pongo la mirada en Jesús, ahí aprendo mucho. Aprendo a dar la verdadera alegría, aprendo a dar la verdadera paz, aprendo a dar el verdadero amor, aprendo a servir al hermano, aprendo a darme al hermano como Jesús. Él vino para darse, Él vino para entregarse, Él vino para ser para nosotros. Y entonces nosotros, si lo vemos, lo contemplamos, vamos a aprender también a ser para el otro, pero para el bien, nunca para causar el mal, siempre para que el hermano, el prójimo, esté bien. ¿Ya tiene su parroquia su nacimiento o primero es la Nochebuena y luego ya el nacimiento? Ya estamos preparando el nacimiento. Nosotros en la parroquia, el primer tiempo de Adviento, la primera parte de Adviento, del primer domingo hasta el 16, el templo está en total austeridad, ¿verdad? Total austeridad de Adviento. Y del 17 al 24, que es la Semana Santa de Adviento, de Navidad, Semana Santa de Navidad, entonces comenzamos a poner los adornos. Ya los padrinos del niño ya le pusieron sus adornos, los de liturgia están preparando el nacimiento, que cada año lo vamos haciendo temático. Seguramente este año, ¿verdad? Los muchachos están preparando un nacimiento dedicado a los jóvenes con motivo del año de la juventud. Entonces queremos precisamente un nacimiento donde los jóvenes tengan un papel importante. Procuramos casi no poner borreguitos y camellitos, ¿verdad? Sino poner algún tema específico de lo que estamos viendo. El año pasado pusimos la familia, porque en nuestra diócesis celebramos el año de la familia. Y así vamos viendo qué es lo que vamos celebrando, el año de la misericordia, por ejemplo, el año de la fe. Entonces vamos buscando elementos que se celebren para poder nosotros plasmarlos en el nacimiento. ¿Y usted ya puso su nacimiento? El arbolito sí, seguro ya, pero ¿y el nacimiento? ¿Conoce el origen de los nacimientos que se atribuye a San Francisco de Asís? A los franciscanos al menos. Vamos a recordar cuál es el origen de esta tradición de la Navidad.
Los orígenes de reproducir en imágenes el nacimiento de Jesús se remonta al siglo XIII por iniciativa de San Francisco de Asís, mientras recorría las poblaciones de Italia para predicar la palabra de Dios durante el invierno de 1223, mientras cerca de Rieti lo sorprendió la Navidad en la ermita de Greccio, donde mientras oraba rodeado de la paz del bosque y meditando la lectura del evangelista San Lucas, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús en Belén. Levantó una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre en su interior e invitó a los habitantes de la localidad a integrarse en una escena viviente con José, María, el niño recién nacido, los pastores y hasta un buey y un burro. La hermosa idea se propagó por toda Italia, luego por España y el resto de Europa. Durante mucho tiempo se mantuvo con nacimientos vivientes, principalmente en iglesias y conventos, hasta que se empezaron a elaborar figuras de madera o de barro y así se extendió a los hogares cristianos. El primer nacimiento hecho con figuras de barro se elaboró en Nápoles hacia finales del siglo XV. Durante la evangelización de América, los frailes se valieron de las costumbres navideñas y los nacimientos desempeñaron un papel relevante en esta misión. Los indígenas elaboraron las primeras piezas y así surgió el arte sacro virreinal de los nacimientos mexicanos y se extendió por todo el mundo a partir del siglo XVI. En la Santa Sede, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, cada año se instala un nacimiento con figuras de tamaño natural, que siempre asombra a los peregrinos por su particular belleza y porque cada año es diferente en su ambientación. Son famosos los nacimientos italianos, alemanes, españoles y los mexicanos, que suelen caracterizarse por recrear a varios personajes y animales en ambientes muy extensos con plantas, musgo y hasta lagos y ríos. Al implementar un nacimiento en casa, la familia contempla el acontecimiento de la Natividad en Belén, en una actividad que fomenta la unión familiar y ayuda a meditar en el misterio de la Navidad y en las virtudes de cada uno de los personajes. Así, a través de los sentidos se eleva el espíritu ante el acontecimiento maravilloso y único de Dios, que se hace hombre para manifestar lo inmenso e infinito de su amor misericordioso por cada ser humano. Mire este nacimiento hermosísimo que trajimos para usted. El niñito Jesús, su mamá, la Virgen María, San José, y un angelito peruano que está ahí atrás de rodillas y con su gorrito de peruano. El origen de los nacimientos, posiblemente de los nacimientos más hermosos del mundo, sean los que hacen aquí en Metepec, padre, ahí donde está su parroquia. Exactamente. De sí, barro. De barro. Los artesanos de Metepec tienen unas manos maestras para realizarlos, de verdad. Son hermosos, los encontramos ahí sobre todo en el mercado artesanal, que se encuentra en la calle de Hidalgo y Allende. Ajá. Ahí está, y ahí venden mucha variedad de nacimientos. También hay 2 cuadras de... Sí, es el corredor de artesanal. ¿Y por ahí está el mercado? No, el mercado está hacia el norte de la parroquia, ¿verdad? En el barrio de Santa Cruz, ¿verdad? Porque el corredor artesanal está en el barrio del Espíritu Santo, ahí frente a la capilla, y entonces el mercado está hacia allá, hacia el barrio de Santa Cruz. Bueno, que no aquí de Metepec, son estos árboles de la vida que hacen de barro y los pintan con una meticulosidad asombrosa. Sí, ahí por ejemplo, tenemos el árbol de la vida, el nacimiento. Hay diferentes temas en el árbol de la vida. Uno de ellos es la creación, por ejemplo, y otro de ellos es el nacimiento. Hay otros más temas, ¿no? Ahí está el de la independencia, por ejemplo, ¿verdad? También muy bonito, está frente a la parroquia, el templo de San Juan, un árbol de la vida de la independencia, Miguel Hidalgo, el ángel de la independencia, los personajes, etc. Pero ahora vamos a la Navidad, y hay
la Navidad está San José, la Virgen, el Niño Jesús, San Miguel, los ángeles, por ahí el buey, la mula, todos los personajes del nacimiento en un árbol, en una especie de árbol. Oiga, ¿y qué no en algún año recientemente pasado no llevaron los artesanos de Metepec el nacimiento al Vaticano? Sí, fue en el 2009. Ah. Todavía era gobernador del Estado de México el señor Enrique Peña Nieto, actual expresidente de México, Sí. ¿verdad? Y entonces él llevó el nacimiento y se hizo aquí en Metepec. No, una cosa hermosísima. Cuando el señor obispo lo vio, dice, no, los Reyes Magos hablan, dice, ¿verdad? San José habla, dice. Y así, no, una cosa hermosísima. Este nacimiento se puso en el aula Pablo VI, ¿verdad? Ahí de la audiencia general del Papa Pío Benedicto XVI. Así Claro. es. Muy hermoso, muy bonito, ¿verdad? Así es que quien guste venir a Metepec por un nacimiento, yo creo que todavía hay. Sí. Bien, podríamos ponerlo en lugar del árbol, aunque el árbol también tiene lo suyo. Bueno, retomemos el tema. Usted nos hablaba del niño en el pesebre. Así Usted es. nos hablaba de dejar rencores. Y yo le hago una pregunta, Padre Vicente. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán pues es la desobediencia a lo que Dios le ha mandado. ¿Y también la soberbia? Sí, ¿Y porque... que la soberbia no es querer ser Dios sin Dios? Exacto. O sea, querer participar de la vida de Dios, pero sin Dios. A mi manera, a mi gusto. La tentación es, cuando coman de este árbol, no van a morir, van a ser como Dios, le dice el tentador. Y entonces Eva lo cree y cae. Entonces, ese pecado es eso, es ese intento, ese querer usurpar el lugar de Dios, no participar de la vida de Dios, sino querer ocupar el lugar de Dios. Pues mi pregunta es, porque tristemente eso está sucediendo con la Navidad. ¿Sí? Una Navidad sin Jesús. Exactamente, en muchas partes. Pues vemos hasta nacimientos sin Navidad. Hace unos años estuve de vacaciones en un puerto famosísimo, allá por Quintana Roo, y fuimos a una plaza muy famosa y encontramos un nacimiento de duendes, Santa Clauses, villas, trenes y no sé cuántas cosas, pero yo buscaba al Niño Jesús, yo buscaba a San José, a la Virgen, yo buscaba a los Reyes Magos, nunca los encontré. Y entonces yo me senté ahí un rato y estuve pensando, ¿no nos estará pasando lo mismo, verdad? Estamos haciendo una Navidad sin Dios y estamos buscando a Dios, porque buscamos a Dios, ¿verdad? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos necesidades, pero lo echamos afuera cuando no nos conviene, ¿verdad? Entonces desterramos a Dios de nuestra vida y solo lo buscamos cuando. Entonces hacemos Navidad sin Dios, pero también nuestra vida la vamos haciendo sin Dios. Y es lo más triste. Piénselo usted un poco, ¿eh? Una Navidad sin Jesús Niño, una Navidad sin Dios, y esto se convierte en una Navidad llena de soberbia. Voy a hacer una pausa, regresamos para hablar de pasteles, para hablar de cosas hermosas en torno a este misterio que es la Natividad del Señor. Mejor duerme. Subzeta, inductor natural del sueño. Contiene melatonina natural. Es sublingual de rápido efecto y no crea adicción. Encuéntralo en sus presentaciones de 3 y 5 miligramos. Mejor duerme. Subzeta es de Medix. Las reliquias de la Pasión nos llevan a contemplar el cuerpo de Cristo en cada una de las partes que fueron tocadas, ya con amor, ya con violencia por cada una de estas reliquias. El Santo Cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario, el sepulcro de Cristo y muchas otras piezas más que nos acercan al infinito amor de Dios por nosotros. Espero que mi más reciente libro, Las Reliquias de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, le ayude a usted a encontrarse cercanamente con la obra salvífica, concretada por Dios, por medio de su Verbo eterno, encarnado en Jesucristo.